Bien amigos, como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir aquí al fundador y director y creador del Museo de Cera de Duarte. No mucha gente, bueno, ya ha ido mucha gente, pero la mayoría no lo conoce porque es de reciente creación. Este museo fue abierto hace muy poco. El 15 de marzo del año pasado. Va a cumplir un año justamente ahora el 15 de marzo. Exactamente. Ajá, entonces, gracias a Dios. Primero, la invitación a que todos vayan a ver aquello, que es una maravilla. Nosotros aquí hemos publicado reportajes sobre el Museo de Cera de Juan Pablo Duarte y deberíamos desfilar por ahí todos los dominicanos y sobre todo llevar a los niños. Juan Gilberto Núñez realiza trabajo histórico, pero él es artista también y él es el que ha hecho las estatuas de cera. Eso hay que verlo, eso es una maravilla. Entonces, en unos días es cuando vamos a cumplir un año. Gracias a Dios, el día 15 de marzo estamos atracando en el puerto del primer año. Airosos, totalmente victoriosos, con una labor cumplida que marca el inicio de lo que va a ser no solamente la nueva cara que los museos que quieran contar historia en la República Dominicana van a tener que tomar en cuenta, sino también pone en alto lo que quisimos en principio, que los jóvenes y todos los visitantes tuvieran la oportunidad, sin leer mucho, de tener un acercamiento directo con los 13 episodios más importantes de la vida de Duarte. Hay un adagio muy viejo que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Lo que nosotros quisimos con este museo precisamente, y lo hemos logrado en este primer año, donde hemos tenido alrededor de 100.000 niños que han ido a visitar en un año, sin tener recursos nosotros, habiendo quedado, como quien dice, solamente bajo el cuidado de la Oficina de Ingeniero Supervisora de Obras del Estado, que está patrocinando conjuntamente con la Fundación Luces y Sombras, no ninguna otra institución, el mantenimiento de este museo. Lo digo con un poquito de pesar porque hay otros museos por ahí que reciben una cantidad de recursos por ejemplo, del Ministerio de Educación, y nosotros que somos el museo llamado a que pudiera decirse fuera el más importante para la formación básica de los jóvenes y de los niños, estamos sin esa ayuda que es muy necesaria. Pero el museo es estatal. Es del gobierno. Estatal, es del gobierno. ¿Por qué no está bajo la sombrilla de Patrimonio Histórico? Bueno, ¿por qué no está bajo la sombrilla del Ministerio de Cultura, que administra varios de los museos? ¿Por qué no está bajo la sombrilla? Está bajo la sombrilla del Instituto Duartiano, que por ley es la institución creada para dar fiel cumplimiento al legado, o mejor dicho, a la difusión del legado de Juan Pablo Duarte. Entonces, no hay los recursos suficientes en esta institución. Nosotros hacemos, como dicen, de tripa corazón para poder, tanto el Instituto Duartiano como nuestra fundación, pero gracias a OISOE, como había dicho un momentito, todavía OISOE sigue apoyándonos con el pago de algunos de los jóvenes que hacen de guías en el museo, pero necesitamos todavía un poco más de ayuda para poder llevar a cabo esto. Nosotros no estamos pidiendo ni queremos pedir, o sea, parte de lo que ha sido la dinámica de nuestra fundación, por ejemplo, y asimismo en la consecución misma y cuando se concibió el museo se hizo para que fuera autogestionable. Estamos en ese proceso, poco a poco, de que en algún momento a los visitantes extranjeros, por ejemplo, y a los adultos, pensamos en lo adelante cobrarle para que con este mismo recurso Pero pueda... en toda parte eso es lo que hace un museo, porque el museo tiene que sostener. Sí, mientras tanto no lo estamos haciendo. Es gratuito. Es gratuito. ¿Dónde está el Museo de Duarte? Tenemos creo que algunas imágenes de ese museo por trabajos que hemos hecho aquí en el día, sí. Para que le explique a la gente qué puede encontrar allí con esos 13 episodios y además dónde está el museo. El Museo de Duarte está en lo que fue la casa donde Duarte vivió a partir de los 16 años, ubicada en la calle Isabel la Católica, número 308, próximo ya a Santa Bárbara. Era lo que antes se conocía como la Casa de Duarte, o el Museo Casa de Duarte, hoy se llama Museo de Cera Juan Pablo Duarte.
y está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluyendo los sábados y domingos. Es completamente gratis para todos los visitantes. ¿A partir de qué edad, digamos que se recomendaría que un niño o niña visite este museo? Porque es un museo diferente, usted lo decía, no es un museo que está cargado de texto, sino que se ve una experiencia distinta. Así es. Bueno, yo tengo recuerdos en mi memoria de imágenes de cuando yo tenía 2 años, 3 años, que se quedaron grabadas en mí. Yo creo que un niño desde que tiene 2 años en adelante, aunque parezca increíble, puede ir y mirar cada uno de estos episodios y yo estoy seguro que se le va a quedar grabado. Y en algún momento determinado, un niño de más años va a tener que indagar por qué y indagar más sobre cada uno de esos dioramas, qué quisimos llevarle de mensaje con él. Porque la juventud necesita ejemplos, buenos ejemplos, porque ejemplo también, dentro de los ejemplos están los malos ejemplos. Ya de malos ejemplos estamos cansados. La juventud necesita buenos ejemplos. Pero para esos más grandecitos la experiencia se vive distinto, ¿no? Me imagino que los guías a mayor grado están de preparados para a mayor grado de conciencia y de conocimiento, pues mayor es el efecto, mejor es el efecto, pues ellos pueden entender muchísimo más. Sí, quería decir como testimonio, fui con un grupo de menores de mi familia y amiguitos y amiguitas, ¿verdad? Fuimos mi esposa y yo. Y había estudiantes de bachillerato en el grupo y todo eso. Y cuando terminamos el recorrido, que tiene un sentido lógico en la vida de Duarte, hasta su muerte, le preguntamos, yo creo que fuiste tú que le preguntaste, que qué conclusión habían sacado, qué habían aprendido. Y varios, todos los que hablaron dieron el testimonio de que aprendieron más en ese recorrido de unos cuantos minutos que todo lo que habían aprendido en la escuela. Y esto es bueno decirlo para que todos entendamos la importancia de llevar a los muchachos a ese museo. Dijeron que aprendieron más ahí que todo lo que le habían enseñado. Así es. Constantemente tenemos esas reflexiones y esos comentarios que hacen muchos de los visitantes y realmente nos llenan de mucha satisfacción porque era justamente lo que se quería lograr con este museo. Una de las imágenes que vimos ahí es el bautismo de Duarte, es decir, que es desde su nacimiento. Después, Duarte con 9 años, cuando entran las tropas de ocupación haitianas, en la puerta de su casa junto con su mamá, doña Manuela Díez. Y así está tocándole guitarra a una jovencita, a una novia. Y ese es el Duarte humano, el Duarte joven, porque hay una cosa. Duarte, lo que hizo, todo lo que hizo fue siendo muy joven. Muchacho. ¿Verdad? Ahorita señalaba que cuando fundó la Trinitaria tenía 25 años. Así es, 1838. Habiendo nacido en 1813 tenía 25 años. 25 años. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos precisamente de eso, del ejemplo de Juan Pablo Duarte y a través de estos 13 episodios que se intenta transmitir a la sociedad dominicana. Regresamos en un momentito. Continuamos conversando con Juan Gilberto Núñez, director del Museo de Cera Juan Pablo Duarte. Y Amelia dejó en el aire una pregunta sobre lo que se intenta comunicar con esos dioramas que componen el museo. Yo decía hace un momento que el ejemplo arrastraba. Esos son los 13 episodios más importantes de la vida de Duarte. Nosotros teníamos que buscar un espacio y hacer un museo en que los jóvenes en poco tiempo
recibieran una descarga de lo que fue la verdadera vida de Duarte y que les pudiera dejar un mensaje. Y te respondo, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que todo lo que uno va a hacer en la vida se hace en base a sacrificio. Y ahí tienen la oportunidad de ver a Duarte en sus 2 primeros dioramas, un niño común y corriente. Los jóvenes que vayan, los niños que vayan, van a tener la oportunidad de decir, conchole, Duarte fue un niño igual que yo. O sea, porque nunca se habla de Duarte niño ni nada. Duarte lo vimos bautizándose, lo vimos luego apesadumbrado, viendo las tropas haitianas ingresando aquí, a esta parte de la isla. Pasando por el frente de su pasando casa. por el frente de su casa. Y cómo le debe haber impactado esto. Pero que eso no se quedara ahí. Que ese impacto que tuvo ese momento no se quedara ahí. Ese es el mensaje a los jóvenes. Las cosas que a ustedes los impactan de niños no se deben quedar ahí. Ustedes tienen que ir detrás de sus sueños, como Duarte fue detrás de sus sueños. Y la importancia vital de este museo es presentar a un Duarte en familia. Un Duarte que no estuvo solo. Un Duarte que no tenía, él propiamente dicho, recursos para lo que logró. Él logró todo lo que hizo todo lo que logró con el respaldo de su familia, con el concurso de su familia. Si a Duarte no lo hubieran mandado a estudiar, porque las escuelas aquí estaban cerradas, no había forma ya de cómo él pudiera seguir cultivando su intelecto, si a Duarte no lo hubieran mandado esos casi 3 años y pico a estudiar a Estados Unidos y después a Europa, pues quizá el proceso de libertad de nuestra patria hubiera sido más retardado. Gracias a que Duarte lo mandaron a ese viaje de estudios, Duarte se impregna, se llena, su corazón completamente se llena de todo lo que fue la corriente del liberalismo de la época. Que los jóvenes que van a ese museo vean que Duarte se preocupó y su familia por su formación, por estudiar, que las cosas en la vida no se alcanzan solamente en la calle o queriendo tener o no haciendo nada, que hay que sembrar para cosechar. Ese es el mensaje fundamental y que para esto la familia juega un rol principal. Que puedan ver a un Duarte que cuando llegó de ese viaje de estudios no se limitó a simplemente él enriquecer los negocios de su padre, que bien lo pudo haber hecho, sino que le pide a su padre permiso para en el almacén que tenía en las Atarazanas improvisar una escuela para enseñarle a los demás, porque como dice un adagio, el que enseña lo que sabe multiplica lo que quiere. Duarte estaba clarísimo de lo que quería, entonces él sabía que tenía que enseñarle a sus compañeros lo que él había aprendido. Entonces ese principio de solidaridad, ese principio de dar a los demás lo que uno sabe y de desapego, de compartir, eso es lo que crea realmente la unidad, es lo que crea realmente la estructura. Y todo en la vida se logra con estructuras. ¿Por qué a los malos les va tan bien? Porque se asocian, la asociación de malhechores. Sí. Entonces se asocian. ¿Cuál es el problema que tienen los buenos? Los buenos andan como golondrinas solos. Y así no puede ser. Una golondrinita por acá, una golondrina. No puede ser. Asociarse, estructurarse. Duarte entendió eso clarísimo. Y ese es el mensaje a los jóvenes. Tienen que estructurarse, tienen que identificar jóvenes de sus mismos años o de su barrio, de su sector, que piense como ellos y que quieran hacer algo bueno por su país, que no se limiten solamente a estar criticando, porque nos hemos convertido en una sociedad donde solamente criticamos, y es bueno criticar, pero para criticar hay que tener una obra hecha. Si usted no tiene una obra hecha, usted no tiene moral para criticar. Entonces ese es el mensaje principal, que cuando un niño va a ese museo se va a encontrar con un Duarte que no le importó, con un Duarte que le dieron dinero para una misión, como lo dice la rendición de cuentas de la que tanto ha hablado Uchi hoy, y vino y devolvió centavo a centavo todo lo que había sobrado. Hay un diorama que representa ese momento. momento. El diorama número 7 representa ese momento tan maravilloso en la vida de Duarte, de un Duarte enérgico que se opone al protectorado francés, cuando él, apostando a la soberanía y a la libertad de la patria, había en el mismo grupo, en la Junta Gubernativa, el grupo de los conservadores que lo que querían era anexarnos, porque era más fácil. Bueno, se nos acaba el programa. Vamos a ver el diorama donde él aparece presentando su rendición de cuentas a la Junta Central Gubernativa. Mírenlo ahí, exacto. El general Duarte entrega la lista de sus gastos, 123 pesos, sí, para llevar el ejército al sur y volverlo a traer aquí, y entonces devuelve los 827 pesos. Y
todos los presentes le firman como bueno y válido esa rendición de cuentas. Predicar con el ejemplo. Ese es el ejemplo que necesitamos seguir de Duarte. Entonces, Duarte, como les decía, fue un joven y toda esa lucha él la concibió siendo un muchacho. Un niño. Y mientras aquí todo el mundo quería o el protectorado francés o el español, él era el único que planteaba una república independiente. Y sí, soñó, pero convirtió su sueño en realidad, ¿verdad? Y por eso somos dominicanos. Por eso voy a repetir una décima que hice el año pasado, el Día de Duarte, precisamente en este programa, dirigida a los jóvenes. Todos podemos seguir su ejemplo. El que se lo propone puede ser como Juan Pablo Duarte. Lo único que no puede hacer es lo que hizo porque ya fundó la patria, pero sí podemos ayudar a enderezar los caminos que tanto le han retorcido a esta patria que él fundó dando el ejemplo de la rendición de cuentas y la honradez. Y dice lo siguiente: primero, gracias a Juan Gilberto Núñez y gracias a ustedes porque vamos a terminar con esta décima. Duarte fue un ser de este mundo con conciencia colectiva y tomó la iniciativa para el cambio más rotundo. Un inspirador fecundo que se convirtió en baluarte, levantando el estandarte que parió la independencia. Y si tú tienes conciencia, tú eres Juan Pablo Duarte. Si tú eres dominicano y además joven, escucha. Participar en la lucha es tu deber ciudadano. Como Duarte eres humano y no has de quedarte aparte. Al contrario, involucrarte demandando la equidad, pues en esta sociedad tú eres Juan Pablo Duarte. 31 años él contaba cuando esta patria fundó y del territorio echó al extraño que mandaba. Para Duarte no hubo traba ni miedo en ninguna parte, y al que intente sojuzgarte, demuéstrale tu actitud, porque con tu juventud tú eres Juan Pablo Duarte. Fue total la transparencia que el patricio predicó, la misma que demostró en su práctica experiencia. Ante la actual delincuencia, jamás admitas callarte. Y a la hora de plantarte, hazlo como él, sin flaqueza, con valor y con firmeza. Tú eres Juan Pablo Duarte. Duarte no fue un soñador, sus hechos dan el mentiz. Él fundó nuestro país con denuedo y con valor. Para defender su honor, hoy no hace falta arrojarte a la guerra ni inmolarte. Y si hoy habla la razón por encima del cañón, tú eres Juan Pablo Duarte. Lucha por tu sociedad y exige junto a la gente la justicia independiente y el fin de la impunidad. Tu responsabilidad te reclama prepararte y responsabilizarte de defender lo que él hizo. Asume tu compromiso. Tú eres Juan Pablo Duarte.